Ok. Espérate. Comisión. Oh, dame un segundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, familia santa y amigos de la internet. Es un regocijo estar nuevamente con ustedes en el estudio bíblico que es de edificación para el cuerpo. Este jueves vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico, ya que la semana pasada, las semanas anteriores, terminamos el estudio de las profecías en el Viejo Testamento y cumplida en el Nuevo Testamento. Aquellos que no pudieron estar en Facebook con nosotros pueden ir a YouTube y pueden enriquecerse con las enseñanzas que dimos acerca de la profecía. Ahora, empezando hoy, vamos a tener clases bíblicas de un nuevo currículo que tenemos, de introducir la clase bíblica. El título es Introducción de las lecciones. Título: Fundamento del Evangelio. El reino en la tierra. El fundamento, que es el fundamento donde empieza el Evangelio. Sabemos que Jesucristo es el reino de Dios. El Evangelio empieza en Jesucristo. Y el reino vino a la tierra. Vamos a estudiar en estas lecciones cómo el reino de Dios vino aquí a la tierra y cómo nosotros somos llamados a compartir el Evangelio de salvación aquí en la tierra, para que la tierra sea bendecida con el Evangelio. El estudio se va a empezar en Hechos hasta Apocalipsis, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Y es una comparación de cómo en toda la trayectoria del Evangelio nos va enseñando a nosotros que nosotros somos los elegidos y los llamados a llamar el Evangelio de salvación. Sabemos que el reino de Dios, que Jesús es el reino de Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino con una misión de traer el reino celestial. Él vino, llamó a los discípulos y los enseñó en el tiempo terrenal que tuvo aquí. En su ministerio le enseñó el reino de Dios y también le enseñó testimonio de su vida. Le enseñó cómo vivir en el reino de Dios, que es un reino espiritual. Le dio la enseñanza que el reino espiritual es diferente al reino carnal, terrenal, que hay, donde el hombre siempre desea hacer su voluntad, donde el hombre quiere tomar el liderato y donde el hombre piensa que la mentalidad de él y los propósitos de él en la vida, esa es la vida. Y en la terrenal eso es así, pero en el plan de Dios no lo es, porque Dios es el reino. Jesucristo es el reino de Dios y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y tal como
enseñó a los discípulos, también nosotros para el Evangelio. Cuando Jesucristo terminó su ministerio terrenal y fue crucificado, enterrado y resucitado, dice la promesa de Él que Él estará siempre con los discípulos, y mandó al Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros y nos saca, y a nosotros conocer de Jesucristo por la gracia de Dios. Él nos saca del camino del mundo de las tinieblas que andábamos y nos trae al reino espiritual de Él. Al traernos al reino espiritual de Él, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos la promesa de que tener vida eterna, y vivimos una vida en la dependencia completamente de Dios. Ahora esa es la bendición que recibimos del reino de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer en el reino de Dios? Porque es el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese reinado? Pues en esta enseñanza nos van a enseñar a nosotros cuál es el llamado de nosotros, cómo vivir este reino celestial. Y en estas enseñanzas, pues, vamos a aprender de la historia del Evangelio, sumergir a personas de todas las edades en la trama de la Escritura, el plan de Dios de rescatar y redimir a su creación a través de sus hijos. Vamos también a aprender la cultura del Evangelio, inspirar comunidades donde el Evangelio sature nuestra experiencia y los que dudan se transformen en creyentes que comiencen a declarar el Evangelio. La misión del Evangelio es empoderar a los creyentes para vivir en misión, declarando las buenas nuevas del Evangelio en palabras y obras. Seamos llamados a llevar el Evangelio en testimonio de nuestra vida, de cómo nosotros vivimos, y presentando el Evangelio de salvación. En esta clase, pues, vamos a cogernos el tiempo, porque es una clase que queremos tomarnos el tiempo, porque queremos que ustedes entiendan el propósito del cual nosotros somos salvos. Van a haber preguntas también en estas clases, y usted siéntase libre de contestar las preguntas según el conocimiento que usted tenga. Y si quiere hacer preguntas, la puede hacer. No se sienta limitado o tímido a hacer alguna pregunta, porque a veces pensamos que la pregunta de nosotros no tiene mucho sentido, pero quizás esa pregunta que usted quiere hacer es la misma que tiene alguien en la audiencia que está haciéndose la misma pregunta, y como usted hace la pregunta, podemos contestarla y esa persona recibir la contesta que estaba buscando. Estamos aquí bajo la dirección del Espíritu Santo. Sentámonos libres de compartir con esta clase, ustedes allá en su hogar y nosotros aquí, y hacemos un conjunto para que esta clase sea de bendición y de edificación para con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en este día especial, porque cada día que hablamos de la palabra Señor es un día especial, porque es bueno comer, siempre es bueno comer, y comida buena es siempre que es satisfecho, y la palabra es bien buena, y queremos estar satisfechos, y la única manera que uno sea satisfecho con la palabra es que uno tiene que leerla, uno tiene que abrir esa Biblia, y eso es lo que estamos aquí para motivarlo, para abrir la Biblia
Santo. Santo el Señor. Como estaba, gloria a Dios. Tenemos un poco de problema del sonido de la voz. Sean pacientes, por favor. Okay. Gloria a Dios. Esta clase, el título de esta clase de hoy es Viene el Espíritu Santo. Como Salvador y Señor resucitado, Jesús tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra, por lo que le ha dado a los discípulos las órdenes de marcha. El reino de Dios vino en la persona de Jesucristo y sus discípulos deben convertir la misión de su vida en difundir las buenas nuevas a todo el mundo y en la tierra, en las naciones. Dios dijo a Abraham: hace siglos que de tu descendencia traería bendición a la nación. Esa promesa se cumple en Jesucristo y sus discípulos como participantes activos en el propósito global de la redención de Dios. Sabemos que en el Viejo Testamento Dios le había prometido a Abraham de que por su descendencia iba a ser bendecida toda la tierra. Pero él dudó y su esposa también. Y en un momento la esposa, en la duda que tuvo, le dijo a Abraham que cogiera su sirvienta y tuviera el hijo de promesa. De ahí nace Ismael y sabemos que después que nace el hijo de la promesa, y desde ese tiempo esos dos diferentes familias han estado peleando todo el tiempo, han tenido conflicto todo el tiempo hasta el día de hoy. Pero entonces el Señor viene en persona, Jesucristo, y llega aquí a la tierra. Entonces en Él se cumple la promesa, porque en Él es el reino de Dios. En Él vino, hizo los discípulos. Por la gracia de Dios, los discípulos fueron obedientes, compartieron el Evangelio. Nosotros somos salvos y ahora el Evangelio puede ir a todo lugar alcanzando cada persona. Quiere decir que en este momento, pues, el Espíritu Santo en esos lugares de Mediterráneo donde están los musulmanes que no quieren saber de la palabra de Dios, ¿qué está haciendo Dios? El Espíritu Santo se le está revelando en sueño. Y entonces le está enseñando quién es Jesucristo, cuál es el reino de Dios. Y ellos se levantan alabando a Jesucristo. Aquí se cumple la promesa de que todas las naciones serán bendecidas por Dios en el reino celestial. Amén, gloria a Dios. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 1 a 9. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y a la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que ha pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundámonos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Y lo que vimos aquí es por qué el mundo empezó con una lengua, Ajá. que todo el mundo hablaba y se entendía. Amén. Y por qué sucedió que el Señor le tenía que quitar eso, cambiarle eso. Y la razón es que se nota en esos versículos que como ser humano una vez queremos ser más altos que Dios. En ese momento el Señor lo llamó a ellos que ellos se desparsan, que ellos sigan yendo a todos los lugares del mundo para que todo el mundo sea conectado con el Señor. Amén. Y lo que ellos querían es que no se quería mover. Y si lo comparamos como hoy, Ajá. en tiempo de hoy, es como si el Señor lo llama. Hay un pastor que yo conozco y maybe algunos de ustedes lo conocen, so no quiero mencionar nombres porque que hable él mismo. Él dijo una vez que el Señor lo llamó a él. Él se mudó, se retiró de su iglesia, se mudó para la Florida. Y el Señor lo llamó a él para mudarse, después que compró casa y todo en Florida, que se mudara para Honduras y pusiera un lugar ahí en Honduras. La cosa es que cuando el Señor lo llama a nosotros, Él oyó la voz y hizo. Pues muchos de nosotros no hicimos eso. Si el Señor lo llama a nosotros mudando, nosotros vamos a decir, no, pues yo estoy cómodo aquí. No hicimos que el Señor lo guíe a nosotros. Nosotros tenemos que recordarnos, y el Pastor Sam lo enseñó y nosotros lo enseñamos aquí, que nosotros somos soldados para el Señor. Nosotros cogimos los orden como los soldados y tenemos que seguir la orden. Por mucha gente más que quiere someterse una vez, lo que se llama en inglés part-time Christian, que son cristianos más que algunas veces, para lo que lo conviene. Y aquí está el Señor diciendo que ellos se mueven por todo el mundo y ellos no querían moverse, se querían juntar porque se sentían cómodos. Porque es verdad, como ser humano, que una vez cuando estamos cómodos con nosotros, no queremos compartir con otras personas porque estamos cómodos en este grupo. Y nosotros no somos llamados a estar en un grupo nada más, porque este es el cuerpo de Cristo, que es todos. Y ellos se querían quedar todos juntos y no querían moverse. So, la manera que ellos querían ser los sólidos, que ellos no se muevan, dijeron, pues como el Señor nos ha llamado a nosotros a movernos, vamos a ser más altos que el Señor. Ellos querían ser un lugar que ellos podían subir al cielo para que ellos manden. Porque ellos querían ser más altos que el Señor. Y nosotros no somos más altos que el Señor. El Señor lo hizo a nosotros. Nosotros no hicimos el Señor. So, uno tiene que ser respetuoso, obediente y tenerle temor. Porque qué gran cosa que ellos tenían en ellos, que ellos dicen que ellos creían que pueden ser más altos que el Señor, que subirse a ese lugar. Ese es el orgullo del hombre. Ese es el mismo orgullo que Satanás tenía, que querer coger la posición de Dios. Entonces ellos querían hacer esa ciudad para ellos grande, una torre grande para cuando la vieran. Wow, nosotros hicimos esa torre, esta ciudad es de nosotros. Entonces ellos querían coger el gobierno para ellos mismos y regir las leyes de ellos mismos. Que ellos no querían ser obedientes a las leyes que el Señor le dio. Amén. Y si tú notas, por eso es que siempre estamos trazados. En todas las cosas, cuando estamos caminando el Señor, uno tiene que mirar por qué estoy trazado en el camino del Señor. ¿Qué estoy siendo yo? Estoy siendo obediente. Estoy siendo como sirviente del Señor. Eso es lo que tenemos que ver. Y muchas veces no lo hicimos porque como ser humano queremos echar culpa a medio mundo. No fue mi culpa, fue culpa de esta persona. So, eso es lo que tenemos que ver en estos versículos. Y vamos a ver el versículo 8, más importante, porque quiero empezar el versículo 8. Porque el versículo 8, como dice, pastor, si me lo puedes leer otra vez. Sí, cómo no. 8. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y la otra cosa que estamos notando ahí, que también que ellos estaban haciendo eso como su Dios. Amén. Es como, vamos a suponer, si el Señor me bendice con un vehículo, ¿verdad? Pues yo digo, no quiero ir a la iglesia ahora porque no quiero que el vehículo se moje en la lluvia. Ajá. Si el Señor me bendició con ese vehículo, es para hacer las cosas del Señor. Amén. No es más que para llevarme para aquí y para acá. Es porque si uno quiere un vehículo, tú quieres porque para que te lleve y para hacer las cosas del Señor.
Pues yo conozco hermanos que he hecho en eso, que dicen, yo no quiero ir a la iglesia ahora porque no quiero que, ya, yo limpié el carro, no quiero que se me moje. Entonces, el hombre siempre ha querido ser a su manera, ¿verdad? Y traemos las costumbres del viejo hombre a nosotros. Y tenemos que entender que vivimos ahora en un reinado de Dios. Tenemos que cambiar todas esas costumbres porque ahora vivimos en un nuevo reino. Entonces el reino celestial es ser obediente a Dios y Él es el que nos guía a nosotros. Amén. No es nuestro deseo, nuestra voluntad. Él nos dice bajo el Espíritu Santo qué hacer y qué no hacer, cómo caminar, dónde caminar y qué pronunciar. Y es que nosotros somos el vehículo. So, vamos a suponer, el carro no me va a decir a mí dónde quiere ir. Exacto. Yo le digo el carro está para dónde ir. Pues no, nosotros queremos ser, que somos el vehículo. Señor, no, tú no me vas a llevar para allí, yo quiero ir para acá. Y cuando nosotros no conocíamos al Señor, que estábamos nosotros en el volante del carro guiándonos, no sabíamos a dónde íbamos. Y entonces el Señor vino ahora enseñando cómo caminar, un caminar correcto, y todavía no queremos someternos a nuestro Dios. Vamos a ver la narrativa pecado de Babel. We're going to go to slide 2. Y vamos a ver los 3 interpretaciones con respecto al pecado del pueblo que sucedieron en Génesis capítulo 11 de 1 a 9. Y el primero va a ser la desobediencia. Desobediencia. El pueblo desafió el mandato de Dios de llenar la tierra. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28, capítulo 9, versículo 1 y 7. Y establecer juntos en cenar, que se encuentra en Génesis 11, 2, que leímos también igualmente. Y vamos a leer versículo 2 otra vez de Génesis. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. ¿Y qué hicieron? Se establecieron. Es como pusieron ruta y dijeron, de aquí tú no me mueves. Y eso no fue lo que el Señor mandó a ellos. Eso es una cosa que pasó ahí, que empezó la desobediencia. La desobediencia a Dios. Empezó ahí mismo, seguida que ellos dijeron que me establecí aquí mismo. Y como sirviente de Dios, vamos a suponer, hay algunos pastores que yo conozco que también, vamos a suponer, si el Señor te pone una iglesia, en algunos movimientos ellos te pueden mover en cualquier iglesia donde está la necesidad. Pues hay algunos pastores que no se quieren mover. Pues uno sigue la necesidad. Porque si uno tiene llamado de pastor, tú vas donde te llaman el Señor. Es igual que también mencionando los pastores, pues el Señor también enquista al pastor de según la necesidad que haya en la comunidad o en el pueblo, a que crea nuevas formas de cómo alcanzar a la comunidad. Nuevos ministerios, diferentes ministerios que quizás no estaban en tu mente, pero que Dios viendo la necesidad, porque nosotros no sabemos. Al llamarnos, Él nos llama a una misión, pero no sabemos cuál es el plan de Dios. Entonces Él no nos va a enseñar todos los planes de una vez. Él nos va enseñando un plan una vez al tiempo, porque nosotros no podemos entender la mente de Dios si nos explica qué vamos a hacer. Quizás nos dé temor también de hacerlo si nos dice ante tiempo, pero nos prepara. Entonces cuando viene el tiempo del llamado, bueno, al ministerio, a cambiar algo en el ministerio, porque hay otras almas que alcanzar, entonces ahí el Espíritu Santo nos da el entendimiento de cuál es la razón y cuál es el propósito que tiene Dios. Y por eso que uno tiene que estar en mucha oración, porque uno tiene que estar atento al llamado del Señor. Eso pasa en oración, para oír la voz de Dios. Pues también para preparar este cuerpo, para, que someta a lo que el Señor llama a nosotros ser. Eso es una experiencia que yo estoy aprendiendo ahora. Yo estoy aquí en el Señor. En abril voy a ser 19 años sirviendo al Señor. Y yo estaba cómodo donde yo estaba. Y el Señor me dijo que no. Y lo que tenía que hacerle, que me hizo de cómodo. Que entonces yo no estaba cómodo donde yo estaba, para que Él me motive a hacer lo que me llamó. Y algunas veces uno tiene temor, ¿se entiende? El temor que cuando el Señor le dice, esto es lo que tú vas a hacer, tú dices,
yo no creo que eso para mí. Será otra persona. Tú estás equivocado. Será otra Moisés. Yeah, exacto. Moisés es el perfecto ejemplo. Sí. Tú sabes que uno dice, no, yo no tengo la lengua para hablar. Yo no creo que para mí. Yo no tengo la indicación. Tú sabes que hay muchas cosas que podemos usar. Cuando el Señor llama es porque ya hizo la preparación en nosotros para hacer el trabajo que lo llama a nosotros. Y en ese momento yo entiendo eso ahora, porque yo y Pastor Sam hablamos de eso y él dice, sí, el Señor te trajo a ti como te está dando a ti, me está dando a mí ahora. Y se entiende, porque cuando uno no está haciendo que el Señor llama a nosotros, el Señor brega con amor. Porque cuando uno ¿cómo se dice? Stubborn. No sé decirlo. Ay, Telco, no. cabeciduro, vamos a decir Cabeciduro, esa es buena palabra. Cabeciduro. El Señor lo da a nosotros cocotazos. Exacto. Para movernos y para motivarnos. Tú sabes, porque el Señor es un gran padre. Y como padre, algunas veces le tiene que decir, hijo, tú no estás poniendo atención. Amén. So, uno se tiene que poner tensión, uno tiene que estar en oración, oír la voz de Dios, pero también ser abierto a ser obediente al llamado. Porque el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros y está haciendo preparaciones en cada uno de nosotros para el llamado. No todo el mundo va a ser pastor. Tú sabes, hay un llamado que tiene para nosotros. Y sí, a veces que nos enfocamos en llamados grandes y queremos ser un llamado grande, pero Dios tiene un llamado especial para cada persona. Hay veces que, por ejemplo, la tía de mi esposa, que se llamaba Inés, que tú la has oído mencionar y que aquí, pero se ha mencionado a tiempo, ella era una simple sierva de Dios, pero el llamado de ella era evangelizar. Y ella alcanzó armas y armas. Nadie lo conoce en la televisión, nadie lo conoce a ella, pero nosotros la conocimos. Yo fui alcanzado por ella. Yo fui alcanzado. Ella me llamaba a mí cada mes. Raúl, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Tito, y si estaba bien mal estaba. Pero ella insistió. Y un día llegó a mi casa y me testificó que si no cambiaba mi forma de vivir, Dios iba a quitarme todo lo que tenía. Y así fue, Dios lo hizo así. Pero Dios me restauró otra vez nuevamente. Y la obediencia de ella me llevaron al camino del Señor. Y por la gracia de ella yo estoy aquí hoy. Gloria a Dios. Una mujer humilde, una sierva humilde. Y esa otra cosa que tenemos que pensar también es que uno puede alcanzar a una persona. Uno, aunque sea una persona. Amén. Si el Señor te preparó a ti para eso, eso es trabajo de uno. Y que sea por una persona para una persona. No tiene que tener una gran audiencia. Amén. Hay personas que el Señor prepara para hacer ministerio en la calle. Tú sabes, hay un hermano que es joven, que cuando yo me convertí, él se convirtió como 3 años después. Entonces, él tenía tanto amor para mí que cuando yo no me bauticé en las aguas en ese tiempo seguida, porque yo estaba trabajando y siempre el gobierno me estaba mandando por muchos lugares. So, cuando él se convirtió, dijo, yo no me quiero bautizar en la agua hasta que tú vengas para atrás. Y yo digo, wow, qué cosa. Y yo dije, pues no esperes por mí. Y dije, no, porque tú me ayudaste a venir a los pies del Señor y voy a esperar hasta que tú vengas para atrás y lo hicimos juntos. Y eso es un gran amor. Seguro que porque en ese ejemplo también es porque queremos crecer juntos. Sabemos que algunas veces las personas se van y él también tenía preguntas. ¿Qué el Señor tiene planes para mí? Y yo dije, tú nunca sabes. Y los planes que el Señor tenía para él, que él predica en la calle. Porque él siempre dijo, yo no tengo la indicación para predicar y nada. Yo dije, no, tú no sabes lo que el Señor te tiene preparado. Y mira, el Señor lo puso que él predica en la calle. Y eso es lo que tenemos que entender, que el Señor prepara a cada uno de nosotros para el trabajo ya antes de tiempo. Uno no puede decir, porque yo no fui colegio o me salí de la escuela antes de tiempo. Uno no puede mirar a eso. Hay mucha gente que el Señor llamado, que no hay ni tiene educación ninguna, ¿sí? y están haciendo la obra del Señor. So, uno tiene que mirar a eso. Amén. Vamos a ir a descontento, que va a ser el segundo, que dice, la gente insatisfecha con sus criaturas construya un torre templo para ascenderle y volverse como los dioses. Aquí vemos esto. Ellos querían
hacer esta torre para ellos mismos alcanzar a Dios. Cuando en sí Dios es el que nos creó a nosotros. Él es el que viene a nosotros, Él es el que nos dice a nosotros. Pero ellos querían hacer eso porque en ese tiempo esa era la costumbre que había en esos lugares. Hacían torres altas porque la mentalidad del hombre para ese tiempo pensaban que Dios moraba en la montaña. Entonces, subiendo la montaña a un nivel donde estaba Dios, el hombre podía comunicarse con Dios. Porque pensaba que Dios no bajaba, sino de que el hombre subía. Como fue Moisés que subió a la montaña. Amén. So, ellos, esa ideal tenían ellos y para ese lugar. Entonces ellos pensaron, vamos a subir allá arriba, hablamos con Dios, somos los famosos, vamos para abajo y nosotros somos los que estamos en control. Amén. Y ese otro ejemplo también, porque recuérdate que esto fue después de Moisés. Es correcto. Y lo que ellos querían hacer, porque ¿qué pasó cuando Moisés bajó cada vez que hablaba con Dios? Que tenía la gloria de Dios. Que se veía que algunas veces se tenía que tapar la cara. Y ellos querían eso. Pues ellos no lo querían porque querían el poder de Dios que lo ayuden para traer la palabra. Ellos lo querían para la gloria para el orgullo de ellos. El orgullo de ellos. Y eso es, en estos días se nota también que hay algunos pastores que quieren ser pastores por esas razones. Amén. Y eso es un peligro. Y uno tiene, por eso uno tiene que volverse en la palabra. Porque si tú no estás comparando con lo que se está hablando ahí, para ver si es de verdad la palabra de Dios, ellos te pueden guiar un camino mal. Amén. So, uno como pastores, como en maestros, como estamos enseñando ahora, hay un temor que uno tiene que tener, porque es la palabra de Dios. Amén. Queremos enseñar lo correcto, pero también que el Señor lo use nosotros, que sea la palabra de Dios que salga de la boca de nosotros nada más, porque también si ofende la palabra es porque es la palabra de Dios, no que se ofenda porque fue la boca que lo dijimos nosotros. Amén. En la carne. Amén. Y en este tiempo la palabra dice que tenemos que ser astutos, porque van a haber mucha gente engañadores que se levanta a hablar la palabra. Y lo vemos y lo hemos oído de hombres y mujeres que no tienen temor a Dios y aprenden la palabra no para edificar y no para glorificar a Dios, sino para glorificarse ellos mismos. Entonces usan la palabra como que ellos tienen un llamado especial que Dios les ha dado, cual ellos mismos se han creado ese llamado, y lo que ellos predican y lo hablan no es para darle gloria a Dios, sino es para beneficio de ellos, económicamente o por fama o lo que sea, pero es para coger la gloria para ellos. Amén, amén. Mitch, if you could show slide 2 for me, please. Thank you. Oh, yeah, you have it. Number 2. Hold on, let me look at it. Give me one sec. Perdona. No, estamos bien. Y también podemos decir que estos... oh, no, you're good. Thank you. Gloria a Dios. Ellos sabían, porque ellos vinieron de Noé. Ellos sabían, ellos habían oído lo que Dios quería que ellos hicieran. So, no era gente que estaban ignorantes, ellos tenían el conocimiento, pero decidieron hacer por sus propios deseos y voluntad lo que querían hacer. Amén. Y ahora vemos el orgullo, que de verdad lo estamos hablando. Sí. La gente decidió hacer mucho de sí misma en lugar de creador. Esto también muestra esfuerzo instantáneo del hombre por llegar al cielo por sus propias obras, en el lugar de recibir la salvación como un regalo gratuito de la gracia. So, esto es un gran ejemplo también como nosotros, que algunas veces queremos salvación por de la manera nosotros. Antes de yo venir al Señor, yo era no sé si se dice bien, yo estudiaba Buda. O budismo. Y en la manera de que yo quería la paz, pues yo no sabía en ese tiempo que la paz viene del Señor. Oh, amén. Y yo quería seguir en caminos de crecimiento. Y en budismo te enseñan que si tú eres buena persona, que entonces en la otra vida tú puedes ser una persona famoso o rico. Pues si tú no eres buena persona, puedes venir para atrás como un animal. Y eso. So, esa es la enseñanza que yo enseño. Lo estoy enseñando bien simple, pues esa es la enseñanza. Y a un punto lo hice porque yo quería controlar mi genio. Porque yo tengo buen y tus genio. emociones. Y mi emoción.
Y ahora en el Señor sé que es el Señor y Espíritu Santo que me Amén. ayuda con eso. Mucha gente que me conocen de tiempo antes, ven el cambio en mí. Y la gente que me conocen ahora no ven la posibilidad que yo tenía un genio. Dicen, no sé, ve, tú eres tan buena persona. Gloria a Dios, eso es lo que ven. Y yo siempre le digo a ellos, si eso es lo que tú ves el Señor en mí. Gloria a Dios. Amén. Y vamos ahora mensajía. No, sí, por favor. Mensaje teológico. Dios es soberano. Él llevó a cabo sus propios planes y deseos. Aunque la gente se reunió en un solo lugar, Él los esparció por la tierra. And we're on slide 3. Mitch, ow. Thank you. So, Dios soberano. 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 Gracias, pastor. Estoy tratando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él llevó a cabo sus propios planes y deseos. Aunque la gente se reúnan en solo lugar, Él los esparció por la tierra. So, eso se ve en Génesis 10, capítulo 10, versículo 5, versículo 18, 20 y 30, 32. Y lo que vimos es que primero tenemos que entender que Génesis capítulo 11, cuando tú lees la Biblia, no está en orden cronológico. Porque el capítulo 11 viene después de 10, pues en 10 vimos cuando Noah estaba en el barco. Y la razón que eso pasó porque la gente no se querían dispersar y estaban bien en sus pecados. So, lo que estamos viendo aquí es que esto tenía que suceder. El Señor es justo. Y cuando hay cosas que no es correcta, Él tiene que correrlo. So, eso es lo que tenemos que Y ver. por la misericordia de Dios, porque esa fue la misericordia de Dios, porque si leemos el versículo 6, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios en su misericordia los paró a ellos, porque Él sabía que si ellos continuaban lo que estaban haciendo, ya habían, entonces alcanzaban hacer la torre, tener la comunidad que querían tener, y ahí podían proseguir a hacer lo que querían y nadie podía detenerlo. Entonces Dios en su amor, en su misericordia vino y los turbó para que no siguieran en el mal que ellos estaban yendo, en desobediencia y yendo para hacer las cosas a su manera. Y en el amor de Dios Él vino y los confundió. Y vemos que Dios es misericordioso, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Vemos que en Génesis, en Éxodo, vemos que Dios, cuando Moisés estaba con él hablando y dándole los 10 mandamientos, le dijo, ve, baja abajo, mira lo que están haciendo ellos allá. So, el hombre piensa que haciendo las cosas aquí terrenales, cree que Dios no lo está mirando, porque ellos no ven a Dios y se cree que Dios está tan ocupado en otras cosas que no ve nada. Pero Dios ve cada persona. Bueno, dice la palabra que conoce un pelo que se caiga de la cabeza de uno, un cabello, Él lo conoce. So, Él conoce cada pensamiento, Él conoce cada paso y cada idea que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces tenemos que saber tener cuidado de cómo caminamos nuestra vida, porque estamos frente al Dios que Él es el que juzga y a Él es que tenemos que obedecer, y las decisiones que nosotros hacemos van a pagar consecuencias si no se hacen bajo la voluntad de Él. Amén, amén. Y vamos a ver una gráfica aquí que enseña cómo el ser humano falla y cómo el Señor siempre está tratando de alcanzar a nosotros. Muy buena grafía. So we're going to go to slide 4. That's the one with the graphics with the arrows. Thank you, Mitch. Vamos a dar gracias a hermano Mitch que lo ayuda a nosotros. I want to give thanks to Brother Mitch for helping us out here. He's going to come out here learning Spanish. Va a salir de aquí aprendiendo español de una manera a la otra.
Entonces, en esta gráfica lo que vimos es el versículo 1, que dice, y lo vimos en la gráfica, que dice, el único idioma del hombre entendido universalmente. Ellos tenían un lenguaje universalmente. Sí. ¿Y qué sucedió con eso? Vimos, vamos a llamar esto una escalera. Estamos subiendo una escalera. Ajá. El versículo 2, el hombre vendió viviendo juntos. Estaban viviendo juntos en versículo 2. Notamos eso. Entonces, cuando llegamos más alto a la escalera, declaración del hombre, alejarse de Dios. Lo que estamos viendo ahí en versículo 2 hasta 4, que a lo que ellos están haciendo eso, ellos se están alejando de Dios. Ellos están tratando de alcanzar y lo que único que están haciendo es que se están alejando más, porque ellos están sacando de la mano de Dios lo que ellos supuestos ser, porque Dios tiene un propósito de nosotros, porque como ser humano algunas veces pudimos sacar ese propósito afuera de la mano de Dios. Vamos a suponer, si uno tiene un llamado y dijimos que no, pues el Señor tiene un propósito por nosotros, lo estamos negando, pues también lo estamos sacando de la mano de Dios. Si queremos vivir de nosotros manera, las cosas no van a salir bien. Vamos a suponer un ejemplo del día de hoy. Yo siempre he dicho que yo quería vivir en Florida. Y una cosa que yo quería hacer es mudarme con mi esposa cuando yo empecé mi trabajo en gobierno. Como 2 años, 3 años después, yo quería y buscamos una casa en Florida. Y fuimos. Mi esposa siempre me enseña, y amo a ella mucho, porque el Espíritu Santo lo usa a ella para aguantarme a mí también. Y por eso yo lo busco mucho el consejo a mi esposa, porque yo sé que el Señor lo usa a ella. Amén. Y yo sé cómo yo soy. Para estar casado conmigo 19 años. En la gracia de Dios. En la gracia de Dios, doy la gracia, en la gracia de Dios, pues también que ella me ayuda bastante en mi crecimiento igualmente. Lo primero que ella siempre me dice es, tú ora al Señor para esa mudanza. Y oro, digo, yo lo admito, no he orado, entonces eso me pone a orar. Entonces esperamos a la decisión. Por eso no dice que tú no puedes hacer investigación, es que no hagas decisión. Pues tú puedes investigar, tú sabes, puedes buscar, déjame ver si puedo conseguir una casa barata, y tú sabes así. Y también nosotros somos uno con hijos, cuidamos la mamá de cada uno de nosotros. Uno tiene que pensar de eso también. Por ejemplo, yo pregunté a mi mamá, si yo me mudo, ¿tú estás de acuerdo estar mudando con nosotros? Igual ella con su mamá, porque nosotros somos una gran familia. Y mi mamá es mi mamá, que ella dice, yo voy por donde tú vas, a mí tú no me dejas atrás, tú sabes. Y lo fuimos todos juntos como grupo a Florida y lo gozamos y todo. Entonces después le dijimos a la mamá de mi esposa, y ella está acostumbrada porque aquí es bien fácil llegar a todos lugares, comparado a Florida. Y ella dijo, a mí tú no me llevas para ningún lado. Entonces, eso lo usamos como un confirmación que no era el tiempo de nosotros para mudarnos. Y así entendimos que no era el tiempo de nosotros. No es que fue el ser humano, es que el Señor, porque ya sirve el Señor también, que no era el tiempo. Y ahora, mira, ella vive con nosotros. Y por su debilidad vive con nosotros. Y si lo mudamos, ella se va a tener que ir con nosotros. Pues todavía no hay tiempo del Señor. El Señor no confirmaba a nosotros que ahora hay tiempo para nosotros mudarnos. Aquí estamos. Porque aquí es que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Eso es un gran ejemplo que estoy dando. Y yo conozco otras personas que piensan como yo, que quieren mudarse para Florida y lo he hecho sin conformación del Señor. Y mira que lo he pasado. Tengo como 2 o 3 hermanos que en Cristo que yo conozco. Uno trabaja para el gobierno igualmente. Hizo un transfer para Florida y no lo está saliendo bien. Y es porque no es confirmado por el Señor. Hay otro hermano que no trabaja para el gobierno, pues dejó el trabajo y todo aquí atrás y se mudó para allá. No le salió bien y se tenía que mudar para atrás. Uno tiene que buscar la confirmación del Señor cuando uno hace decisiones. Como una predicación que yo hice aquí es que uno
dices que está buscando al Espíritu Santo, pues tú estás poniendo atención al Espíritu Santo cuando te habla. Porque es bien fácil buscar al Espíritu Santo, pues tú estás poniendo atención cuando el Espíritu Santo te habla. O tú estás esperando que te diga una respuesta que tú estás esperando. So, si no te gusta la respuesta, tú dices, yo no te oigo, Espíritu Santo, ¿por qué no te oigo? Uno se está haciendo sordo, diciendo, yo no te oigo, Espíritu Santo, te estoy buscando, no te oigo. Y el Espíritu está diciendo, pues yo te dije esto. Y te sigue tocando y diciéndote, y tú no te oigo, Espíritu Santo. So, uno tiene que tener cuidado con eso. Y tiene que tener mucho cuidado, como tú dices, porque si estamos bajo la voluntad de Dios, si Dios, por ejemplo, te dice a ti, tú estás orando y Dios te manda a ese lugar, y Dios te confirma que Dios va a estar contigo en ese lugar. Amén. Y tú vas a ser bendecido en ese lugar. Amén. Pero si tú te vas porque tú deseas irte, Dios no va a estar contigo, porque Dios no puede contradecirse él mismo de decirte no vaya, no es mi plan, y tú te vas a estar solo allá. Y por eso no te va a ir bien, y tú vas a hacer lo que tú quieras hacer humanamente, pero en esa búsqueda Dios te va a enseñar a ti y ponerte en el lugar donde tú quieres estar. Por ejemplo, regresar para atrás o lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay veces que esas decisiones traen muchas consecuencias en nuestra vida. Gracias a Dios que tu amigo y tu hermano de la iglesia pudo regresar. Pero ¿y aquellos que no pueden regresar? Entonces, los que se quedan cabeciduros y no quieren regresar, que siguen pasando las cosas mal, y lo que sucede es que entonces ellos se alejan más del Señor, porque lo echan la culpa al Señor, diciendo, fue culpa del Señor, ahora no voy a la iglesia. Amén. Y como Dios no está ahí con ellos, ellos no tienen un lugar donde oír a Dios que lo puedan corregir y decirle, esto es lo que yo quiero de ti. Entonces, por eso es que hay veces que hay que tener cuenta cuando uno ora también. El orar es igual. Tú tienes que orar, pero en el Espíritu, y saber cuál es el deseo de la voluntad de Dios. Porque si tú eres insistente en cosas que no son de la verdad de Dios, Dios en su amor y su misericordia te la concede. Pero eso te sale a ti de la orden que Dios tenía para con tu vida. No es que Dios se aleje de ti, no es que Dios te vaya a dejar, pero en un plan que tenía Dios, tú te alejaste, te faltaste un poco de ese plan divino que tiene a Dios. Entonces tenemos que tener cuenta de que si nosotros vivíamos antes en nuestros deseos, nuestra voluntad, y no íbamos para ningún sitio, porque estábamos estoqueados ahí y chocando con la pared como esos juegos de televisión, para adelante y para atrás. Y ahora que somos libres y para vivir una vida grata delante de Dios, entonces tenemos que reconocer que es tiempo de reconocer de que Dios es el que está en control, y dejar que Dios ordene nuestros pasos, nuestros caminos. Y seguimos, vimos en esa misma escalera, la torre de hombres se eleva. Ese versículo 4. Pues mira, en ese momento que ellos están tratando a subirse, el Señor está viniendo a donde está ellos. Bajando. Dios bajando, en versículo 5. Entonces vimos después de eso, declaración de Dios para acercarse al hombre. Eso también siguiendo después del versículo 5, que el Señor, a que sea que ellos están tratando de levantarse, el Señor dice, vamos a ir para abajo, acercarnos a ellos. Eso que el Señor siempre está bregando con uno. El amor de Dios. Entonces vimos en versículo 8, Dios apareciendo al hombre. En ese momento, y también Dios dirigencia la lengua del hombre para evitar el entendimiento universal. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque quería salvar las almas. Amén. Porque si Él lo dejaba a ellos seguir en esa misma lengua, se iban a matar. Porque si el Señor no tenía la misericordia y lo deja a ellos que sigan tratando de alcanzar el cielo, ¿qué va a hacer? Se van a perder. Y Él no quiere que ellos se pierdan. Amén. Eso que vimos en esa gráfica, como el Señor sigue bregando con nosotros, que sigue tratando con nosotros. Que sea que nosotros somos cabeciduros, Él sigue tratando con nosotros. Porque el plan de Dios es establecido antes de la fundación del mundo. Y ese plan se ha de cumplir sometiéndose el hombre o no sometiéndose. Aquellos que no se sometan, pues se quedan fuera del plan. Aquellos que se sometan están en el plan de Dios y en el reino de Dios. Porque Dios tiene un plan establecido ya, y el plan de Él es que todas las almas se salven. Que Amén. Todas de ellas vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo, y que todo se salve y tenga vida eterna, y que
moremos en su presencia eternamente ante Él. Y ese plan se continúa en este tiempo en que estamos nosotros aquí ahora mismo hablando de la palabra, que es parte de nosotros, de que ese plan de Dios se cumpla aquí en la tierra mediante nuestras obediencias, el sometimiento a Dios y llevando el evangelio de Dios. Amén, amén. Y por eso es que tenemos que seguir trayendo las palabras para afuera, la manera como estamos haciendo ahora por Facebook y todo, porque hay algunas iglesias que tienen temor a la tecnología. So, hay muchas iglesias, especial iglesias chiquitas, que están cerradas, Sí. que no han abierto puertas, por año y pico. tampoco, y tampoco están haciendo Facebook ni nada de eso. Y ahora en día, mira cómo el Señor trabaja. El Señor hecho que toda esta tecnología que todavía se puede traer las palabras, que sea que no sea por eso, ahora mismo tú puedes tener una estación de radio y traer la palabra, que se alcanza en todo el mundo. Y digo estación de radio por la gente que entiende inglés. No hay una palabra en español para esto, como podcasting, que todo el mundo puede oír eso y se puede conseguir por internet. So, uno puede alcanzar muchas vidas, que uno puede seguir siendo el trabajo del Señor. Por esta pandemia, nada para. Nosotros creímos que para, pues no para. Ese ser humano que no quiere trabajar, pues siempre hay trabajo. Gloria a Dios. Y el propósito pienso yo, de que este tiempo en que estamos de la epidemia, hay que darle gloria a Dios, porque Dios nos ha enseñado algo, nos movió del lugar de comodidad que estábamos. Que pensábamos que estábamos bien y que estábamos haciendo algo para el Señor, y estábamos haciéndolo, pero no estábamos haciendo suficiente, porque Él quiere alcanzar más almas, porque se están acercando, se están acortando los días, y en este tiempo que se están acortando los días, el enemigo está atacando más grandemente, porque Él sabe que los días de Él están cortos ya y están ya medidos, y el juicio de Él ya está rigido para Él. So, Él quiere llevarse a todas las almas que Él pueda llevarse. Entonces Dios quiere levantar la iglesia a que, hey, hay almas ahí que se están perdiendo. Ya tú eres salvo. Ahora lo que tú has recibido por gracia, dalo por gracia. Levántate a hablarle el evangelio. Tú no sabes el alma que tú vas a alcanzar, pero Dios sí sabe. Amén. Y porque es el Espíritu Santo el que hace la convicción, no somos nosotros. Pero tenemos que abrir nuestra voluntad, nuestro deseo a hacer la obra para Dios. Reconocer que estábamos sentados por mucho tiempo, reconocer que no estábamos haciendo la voluntad de Dios, que Dios te está llamando en este tiempo, que te levantes, que no eres tú, es Dios en ti el que va a hacer la obra, que cada momento que tú te detienes a no hacer la obra es una alma que se pierde. Y mira, y un ejemplo, porque no me acuerdo si fue en inglés o en español dando clase. Una hermana me preguntó, yo creo que fue en la Florida, que me dijo, ¿qué yo puedo hacer si yo estoy en silla de ruedas? Y yo dije, como quiera tú puedes hacer el trabajo del Señor. Como hay una hermana aquí que da tratado en su edificio. Uno no tiene que necesario ir completamente para afuera. Recuérdate, estamos en una ciudad que tú puedes alcanzar muchas vidas de otras naciones en tu propio edificio. Porque estoy seguro que si tú miras el edificio de nosotros, ¿cuántas naciones viven en el edificio de nosotros? De otros países. So, si tú das un tratado en ese edificio, ¿cuántas vidas? Porque si ellos se van para su país, si ellos se convierten, ellos pueden convertir a otra familia en ese país. So, tú no tienes que ser un viaje en misión y ir para India. Tú puedes alcanzar la India de aquí mismo también. So, uno tiene que ser consciente a eso. Y yo les dije el ejemplo a la hermana que está en silla de ruedas, y gloria a Dios que no es penamente, que fue que ella se golpeó y está en silla de ruedas en el momento, que ella puede, si se puede mover en silla de ruedas, vamos a poner, si ella coge lo que se llama accessoride, para ir a Walmart y hacer su de eso, ella puede dar tratado así. Yo tengo un hermano que ahora está con el Señor, que él no podía caminar mucho, porque cuando iba para los appointments de doctores, él estaba a comer afuera, y cuando iba al restaurante, él le daba una propina a la persona que le trataba a él, pues lo daba un tratado también. Y una vez él se levantó y empezó a dar tratado por todo el restaurante, que hasta se enojaron los dueños. Dijo, a mí no me importa, que lo único que se puede enojar conmigo es Dios, y él no está enojado que yo estoy haciendo el trabajo de él. Y así es que debimos ser nosotros. Y lo que yo me río es porque cuando yo conocí a ese hermano, él tiene una cara que se ve como si él es difícil. Serio. Y tanto, si bien serio, y tanto amor que tenía para la vida, porque sabe,
qué es de estar en los pies del Señor, que daba que si podía, tratado. Amén. Está haciendo la obra del Señor. Y así debimos ser nosotros, porque alguna vez uno pensamos que yo puedo ser. Tú tratado por lo menos, dar un tratado. Tú tratado que en tu trabajo por lo menos enseñar como el Señor te bendició a ti, porque tú comunicando eso, tú puedes traerle a una persona al Señor. Amén. Y eso no lo hicimos, porque alguna vez tenemos bochorno, Sí. que no queremos hablar la palabra del Señor en los trabajos. No estoy diciendo que haga una predicación en el centro de tu trabajo tampoco, No. porque hay alguna gente así, Sí. debes de votarme, Sí. yo voy a hacer lo que el Señor me guió. El Señor, ¿tú estás seguro que el Señor te dijo que te pare enfrente de tu trabajo, encima de la mesa y predique ahí mismo? ¿O fue que el Señor dijo, haga ejemplo de mí en tu trabajo, en su acción, cómo tú te comportas? Porque hay gente en su trabajo que hablan malas palabras. Si uno se controla la lengua, tú estás enseñando ejemplo del Señor. Porque si una persona te conoció hablando así y ve que tú no estás hablando así, ellos van a decir, ¿qué te está pasando? Porque hay un cambio. Y ahí está la puerta abierta que tú puedes decir, fue el Señor que me cambió, gloria a Dios. Y también si uno tiene su trabajo, uno ora por las personas que están en el trabajo. Cuando yo estoy retirado ahora, gracias a Dios que me retiré, pero cuando yo tenía mi trabajo, yo oraba por las personas. Cuando yo veía que había, porque Dios te enseña la necesidad espiritual de la persona y también la necesidad económica también, porque yo conocí a una señora que pasaba por el frente donde yo vivía, donde yo trabajaba, y ella tenía una necesidad tremenda y yo, la gracia de Dios, yo la ayudé por mucho tiempo, la ayudé económicamente y era descarriada. Bueno, puedo decir testimonio, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estoy por la mañana limpiándole enfrente del building. Entonces viene esta alma y me dice a mí, necesito un cuarto para mudarme. Y yo le pregunto, ¿pero por qué te vas a mudar? O ya no puedo aguantar a mi esposa ya. Mi esposa esto, mi esposa lo otro. Y digo, ¿y tú estás casado? Sí, yo soy casado. Pero si tú eres casado, entonces no es bueno separarse de la esposa. Tiene que haber una razón más grande. Oh, pero que ella está en sus cosas y ella no me atiende. Y yo le digo, bueno, tú sabes que Dios puede arreglar eso. Porque Dios, y me dice, sí. Y me dice, tú puedes ir a mi casa y hablar con mi esposa y conmigo. Y digo, está bien. Y yo fui a la casa con mi esposa. Y fuimos a la casa y le hablamos de la palabra. Ella se reconcilió con el Señor y él aceptó al Señor como su Salvador. Gloria a Dios. Entonces, una vez ella estaba pasando estaba pasando donde yo vivo y la vi la condición que estaba económicamente, ¿no? Y yo empecé a ayudarla a ella, haciendo compras y dándole lo que ella necesitaba económicamente. Y la llamaba, y ella tenía 2 hijitos. Y la ayudé, bueno, según Dios me dio la gracia de ayudarlo. Como un tiempo pasado, no lo vi a él más. Y yo pensé, ¿qué habrá pasado con él? Entonces la vi a ella. Y me dijo que él se había ido con el Señor. Wow. Como aquí, te puedo decir 6, 7 meses más adelante. Pero mira lo que Dios hizo. Lo paró a mí para preguntarme a mí. Y por medio de mí, yo pude presentarlo y llevarlo a los caminos del Señor. Ahora está en el cielo con él. Y ahora hay esperanza porque ya lo puede ver a él en el futuro. Amén. Y hace como 2 semanas atrás, ya, hablé con la hermana. La hermana está en fuego en el Señor y su hija está graduada y están viviendo una vida completamente feliz porque ella regresó al Señor y el Señor le restableció la vida. Yo no sabía, uno no sabe, pero yo me regocijo de que fui obediente y que esa alma está salva. Amén, hoy. gloria a Dios. Y eso enseña que uno no puede tener temor de hacer el trabajo de Dios. Y no tiene que ser un gran trabajo, puede ser alcanzar una vida diariamente. Ahora mismo en la ciudad de Nueva York tú puedes estar en el tren y alcanzar una vida. No es como yo te digo, predicar el tren completo. No. Si eso es lo que el Señor te llama, eso es lo que el Señor te llama. Tú puedes hablar con una persona. Amén. Si tú eres una persona triste, porque ahora mismo con esta pandemia mucha gente personas tristes, también se ven muchas personas que tienen problemas mentales, que eso tú tienes que mantener en oración. Especial si tú trabajas con desamparados, hay muchos desamparados que tienen problemas mentales. Uno tiene que estar fuerte en oración para bregar en esa situación y tener acuerdo lo que tú estás bregando. Y también
también entendimiento que el enemigo no va a estar satisfecho. So, uno tiene que tener 4 ojos en todo lo que hacemos en el Señor. Hay oportunidad. Amén. Sí, Hay bastante oportunidad. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la gráfica para que todos ustedes sigan a nosotros el tema que va a seguir ser en esta lección. Let's go to 5, the big graphic. Ahora vamos a ver la conexión del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento en Hechos. La llanura del Espíritu Santo eliminó las barreras idiomáticas. La palabra idiomática quiere decir lenguaje. La llanura del Espíritu Santo eliminó las barreras del lenguaje. Y se encuentra en Hechos 2, 1 al 13. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Gloria a Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medo, elamita, y los habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Ifria y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, crescentes y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moto. Quiere decir que estaban borrachos. Gloria a Dios, gracias a Dios. Mitch, we could go to the next graphic, which is going to be 7. So it's not the next one, the next following one. Thank you. Y lo que vemos ahí es la iglesia nacida del día de Pentecostal. Gloria a Dios. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño número de discípulos, los bautizó en solo cuerpo y lo llenó con su poder, que se ve en Hechos capítulo 2 de 1 a 13. Gloria a Dios. Y lo que vemos ahí es que, primero, una pregunta es para la audiencia, es: ¿qué es la gran comisión? Porque el poder del Espíritu Santo es por una razón. Y la razón es la gran comisión. Amén. Y nosotros tenemos que entender qué es la gran comisión. Comisión. So, para la audiencia, ¿qué es la gran comisión? Sí. Mateo 28 nos dice, 19: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y eso nota también que incluye Espíritu Santo, porque no se puede ser sin Espíritu Santo. Pero también notamos que Jesús, cuando estaba con los discípulos, cuando resucitó, que Él lo dijo a ellos que esperaban. Uno tiene que entender que cuando uno quiere hacer el trabajo del Señor, el Señor tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en el Señor. Una vez uno quiere adelantar antes del tiempo del Señor. Igualmente, cuando el Señor tiene algo para nosotros, vamos a suponer, yo apliqué por un trabajo antes de yo casarme y antes de venir el Señor en el gobierno. Cuando me casé, entonces me convertí,
fue que 10 años, eso fue 10 años después que yo apliqué para ese trabajo de gobierno, que el Señor me bendició un año después que yo estaba casado ya. Y todo el mundo me dice, pues, ¿cómo podía esperar tanto tiempo para ese trabajo? Ahora en el Señor yo entiendo que todo viene en el tiempo del Señor. Y el Señor ya sabía que me iba a poner ese trabajo, porque ahí yo iba a hacer el trabajo de Él en ese trabajo. So, por ejemplo, yo trabajaba como oficial para el gobierno federal. Una de las cosas que yo entendía en el Señor, y mucha gente que sirve al Señor y son policías y eso, no hacen como supuesto ser en el Señor. Porque cuando tú estás trabajando policía, tú te puedes influenciar bien fácil por la gente que tú trabajas. Amén. Sí. Y no supuesto ser así. Tú supuesto, como un sirviente del Señor, tú supuesto influenciar a ellos, no la otra manera. Y eso sucedió en el trabajo mío, pues yo siempre nunca trataba de moverme con ellos. So, un ejemplo es como cada persona que yo trataba, si yo lo iba a coger preso, yo entendía que esa persona hizo un fallo. Que igualmente eso podía ser yo. So, esa es la manera que yo bregaba con las personas siempre. Eso no dice que yo trataba a esa persona, no te apures, todo va a estar bien. No, porque ellos hicieron algo mal. Pues también yo entendía que ellos lo hicieron, puede ser por una razón que no tenían dinero, que estaban bien apretados. So, yo entendía eso. Y algunos de ellos, que hasta los trabajadores míos nunca entendían, cuando ellos confesaban a mí, ellos no entendían por qué. Y es porque yo lo trataba como un ser humano. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú llegaste a este punto? Y ellos dicen, porque yo estaba apretado, yo no tenía dinero, estoy viviendo en la calle. So, hay una razón que una persona llega a esa posición. Un gran ejemplo es un señor que yo ayudé de Jamaica. Él se tragó 100 pelotas de droga, cocaína. Y era medio anciano, pues fuerte, porque trabajaba en la tierra allá. Y yo dije, ¿por qué tú hiciste esto? Y yo dije, porque yo estaba yendo ciego, yo tengo cataracts. En este país tengo una bendición que si tú tienes eso, tú puedes coger una operación. Amén. En cualquier lugar. Allá no, allá ellos tienen que pagar y es bien caro. So, se tragó toda esa droga para que le podían hacer la operación y cogerle dinero. So, él estaba llorando diciendo, ahora voy a la cárcel y voy ciego. Yo dije, no, aquí cuando tú vas a la cárcel ellos te hacen esa operación gratis. Él dijo, ¿qué? Yo dije, sí, aquí tú eres bendecido en los Estados Unidos. Los que van a la cárcel te dan la operación. Lo que hizo fue, dijo, espera, si yo voy a la cárcel no me voy a quedar ciego. No, yo dije, no. Dijo, ¿tú sabes qué? Todos los nombres de todo el mundo que me dio la droga. Y yo dije, ¿qué? Dijo, sí, mira, toma, dame un lápiz, yo te voy a escribir todo el mundo que mira, te voy a escribir quién me estaba esperando afuera también ahora mismo, para que tú lo cojas ahora. Eso fue media hora que ella estaba con nosotros. Eso dice que nos dio nosotros tiempo para coger la persona que estaba esperando por él. Y lo que vino el abogado de los Estados Unidos, dijo, ¿tú sabes qué? Él no va para la cárcel. Lo vamos a hacer la operación y él testifica y lo vamos a mandar para atrás. So, esa es la bendición. So, él vio todo eso y él dijo, gloria a Dios. Cuando él dijo eso, yo dije, ¿tú sirves al Señor? Y él dijo, sí. Y ahí empezamos a hablar de la palabra. Uno siempre tiene una oportunidad que el Señor lo puede usar nosotros. Una puerta que abre. Único es que uno tiene que ser atento a la puerta que abra. Sí, tenemos que estar conscientes de que Dios nos pone en un trabajo y Él nos bendice con ese trabajo. Pero el propósito en sí de ese trabajo, esa posición que Dios te da en ese lugar, es que tú alcances un alma. Hay alguien ahí que necesita ser alcanzado. Y aquellos que tú tratas con ellos, no puedes tratarlo como lo tratan todo el resto de los trabajadores que hayan ahí, sino tú lo tratas con el favor de Dios, porque por eso Dios te puso a ti ahí, para que tú seas diferente, porque van a haber almas que tú vas a encontrar y necesitas que tú le presentes ese evangelio como testimonio que usted termina de dar. Si hubiese sido una persona que no conoce a Dios, va derecho para la cárcel y le trata de dar la sentencia más alta que haya, y se cumplió todo. Pero como Dios sabía que usted le servía a Él, Dios tenía un propósito para usted testificarle a Él y un propósito para este hermano
que pensó que en su manera humana iba a resolver el problema que tuvo, pero Dios tenía una contestación más fácil para él, para poder cumplir el deseo de él de que tener una vista nuevamente. Y Dios obró por medio de usted y él fue bendecido. Un testimonio de usted de ahora y será un testimonio grande de él cuando él llegue a su país y testificar todo lo que pasó. Amén, amén. Y pues el nombre de Dios se sigue glorificando. Exacto. Amén. Y sigue el trabajo del Señor expandiendo. Viéndose. Exacto. Amén. Y yo sé que estamos llegando a la hora porque estoy chequeando que sí. va a ser las 2 ya mismo. Y como te dije, nosotros vamos a seguir estudiando esto. Amén. Esto vamos a seguir. Y que ustedes se preparen, los hermanos, para que puedan participar. Vamos a seguir en Hechos. Para la próxima miércoles, Hechos. Estamos en el principio todavía. Sí, en el principio. De Hechos capítulo 2. So, que ustedes lean de 1 al 13, vamos a seguir ahí. Dios quiera que ustedes se estén gozando con esta lección con nosotros, porque nosotros lo gozamos. Amén, si tú no dejas a amén. nosotros podemos seguir. Es como yo y Pastor Sam, nosotros lo quedamos hablando y cuando se para la cámara seguimos hablando ahí y lo quedamos. Amén. So, Dios quiera que ustedes se estén gozando. Y vamos a seguir estudiando la palabra juntos y vamos a hacer una oración para todas esas almas que están sufriendo en este momento. Amén. Y también para alcanzar almas. Vamos a seguir alcanzando almas. Ese debe ser el despertar. En medio de este es el propósito de esta clase, que despertemos del letargo que tenemos de vivir nuestra vida normalmente, de día a día, y que dejemos que el Señor nos avive a que tenemos que hablar del Evangelio. Amén. Amén. Ok, ¿vamos a orar entonces? Sí, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a presentarle al Señor todo lo que estamos haciendo y lo que Él hará. Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros y se ha de cumplir si nosotros nos sometemos a Él. Y Padre, te damos gracias por esta clase, Señor, de que tú, Señor, tu Espíritu Santo nos ha guiado a compartirla con tu pueblo, Señor. Es un momento del mover tuyo, Señor, que quieres que tu pueblo, Señor, se levante a hacer la comisión de llevar tu palabra a todo lugar donde tú lo lleves, Señor. No necesitas hacer lugares que sean de distancia. En el supermercado donde lavan la ropa, al vecino, donde van a la calle, a donde quiera que vayan, que reconozcan, Señor, que están ahí para que lleven el evangelio de salvación, que sean obedientes al Espíritu Santo, Señor, que sean valientes, que eres tú el que va a poner palabra en sus labios, Señor, y dale sabiduría y entendimiento cómo presentar el evangelio, que sepan esperar en ti, Señor, y obrar bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que tú levantes un ejército de valientes y humildes y obedientes, Señor, a llevar tu evangelio. Te presento a aquellos, Señor, que no te conocen, que han oído, Señor, de ti por medio de esta enseñanza y más luego en YouTube, que sepan que ellos también son llamados, Señor, que para conocer el reino tuyo, Señor, el único paso y conocimiento que deben tener es que Jesucristo es tu Hijo amado, Señor, y que Él es la puerta, Él es el camino que podemos llegarnos a ti, de reconocer que Él murió en la cruz y que la sangre que derramó en la cruz es la que nos limpia de nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que tú bendiga a la audiencia y a aquellos de más luego nos van a oír en YouTube, Señor, que se sientan libres, Señor, de llegar y reconocer que tú eres nuestro Salvador y que tú nos llamas, Señor, a vivir en el reino tuyo, un reino de paz, de gozo, de propósito, de planes y de la promesa de una vida eterna. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos, amén. acordándole que mañana a las 1:30 tenemos nuestro servicio de alabanza y prédica. Déjenle saber a sus amigos y a sus parientes para que se unan a
vernos en Facebook, o si no, pues pueden vernos en YouTube. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios lo bendiga.